Feliz sábado, queridos hermanos. Feliz sábado. Hay un pueblo de Dios que está reunido aquí en este lugar, ¿no es cierto? Y estamos felices de ser llamados por el Señor, convocados por el Señor en este su día, Santo Sábado. Aquí ya son más o menos las 7:30, más o menos, de la noche. Bueno, hay hermanos que a través de las redes sociales nos están siguiendo. Por ejemplo, en Sudamérica, ellos están todavía en la tarde. Están aún en los preparativos para recibir el Santo Sábado. Aquí los preparativos ya pasaron y hemos entrado al día del Señor, el sábado. ¿Cómo lo menciona la palabra de Dios? Acuérdate del día sábado, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, ¿qué cosa? Obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué qué? Porque en 6 días Jehová Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo y santificó el día séptimo, porque en él reposó de la obra que había hecho. Cumpliendo con lo que indica el mandamiento, estamos aquí reunidos en este día especial. Así que, antes de comenzar con el mensaje que nos compete tener en esta oportunidad, permítame por favor hacer una oración, ¿sí? Vamos a postrarnos, vamos a orar y vamos a pedir que podamos oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por todo lo maravilloso que has hecho, haces y seguirás haciendo por el bien de tus hijos. Señor, por favor, que lo que salga hoy día y se pueda escuchar no sean palabras de hombres. Señor, que sean tus palabras. Padre, hay un pueblo deseoso de conocerte y han aceptado, Señor, tu invitación. Padre, ayúdanos a conocerte y para adorarte también en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Cuántos desean conocer a Dios? ¿Están seguros que desean conocer a Dios? Muchas cosas se han dicho y hemos escuchado acerca de conocer a Dios. ¿Sí? Muchas cosas se han dicho. Yo estoy seguro que tiempo atrás tú también tenías una idea de lo que era conocer a Dios. Inclusive yo estoy seguro que alguno, aunque sea en una ocasión, hemos escuchado de que es imposible o difícil conocer a Dios, ¿no? No sé si han escuchado eso. Yo he escuchado esto en algunas ocasiones. Pero a nosotros no nos interesa saber lo que dice el hombre. A nosotros nos interesa saber lo que dice Dios mismo. ¿No es cierto? Y la palabra de Dios es verdad. Y nuestra fe debe estar basada siempre en un escrito está. Algunos han pensado posiblemente que conocer a Dios tiene que ver con saber de Dios, y se han confundido con respecto a esto. Muchos saben de Dios y muchos han hablado una y otra cosa acerca de Dios y hasta de quién es Dios. Pero estas cosas que se han escuchado, que quizás nosotros hemos dicho anteriormente o en el pasado, ¿son correctas? ¿Son verdaderas? Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche, Dios mediante. Y también, queridos hermanos, la pregunta importante en la cual necesitamos desarrollar, y ya les voy diciendo, y van a tener ustedes que responderla en sus mentes, ¿ok? ¿Conocen a Dios? ¿Conozco en verdad a Dios?
¿Cómo saber si en verdad conozco a Dios? Cuán importante, cuán trascendente es llegar a conocer a Dios. En la misericordia del Señor vamos a ver esto en esta noche. Y vamos a ver un primer versículo. Vamos a abrir nuestras Biblias en lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Y esto, para, queridos hermanos, nos sirva o nos vaya mostrando, ¿sí?, una respuesta para nosotros. Es importante evaluarnos, es importante autoanalizarnos. Y la palabra de Dios nos va a ayudar en este sentido. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa? Es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y esto qué tiene que ver con llegar a conocer a Dios? Tiene mucho que ver, mis hermanos. Y lo vamos a ver en el desarrollo justamente del mensaje. Pero vamos cogiendo la idea de lo que la palabra de Dios dice. El que dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano. La palabra de Dios también menciona: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Si bien es cierto, también la palabra de Dios menciona que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también Cristo mencionó que por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos entonces, haciendo uso de la inspiración, de la sabiduría que encontramos en la inspiración, poder conocer y poder ver qué cosa o quién es verdadero y quién no es verdadero. Entonces estamos viendo que hay una ligación íntima en el asunto de amar a Dios, y que se refleja para nosotros los seres humanos aquí en la tierra. ¿Qué cosa? Amar a mi prójimo. ¿Sí? Más o menos es esta relación. ¿Pueden ver? ¿Sí? Amo a Dios. Si amo en verdad a Dios, entonces tengo también amor por mi prójimo. ¿Sí? No puede ser que yo aborrezca a mi prójimo y ame a Dios. Eso no existe. O que diga que no creo en Dios, que no amo a Dios, pero sí amo a mi prójimo. Eso tampoco es cierto. ¿Se entiende este asunto? Así que está resaltando aquí el punto acerca de el amor. Y vamos a ver esto de manera maravillosa más adelante. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a respondernos si es que en verdad nosotros conocemos o no a Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué cosa? Obras de la carne, no son las obras del Espíritu, son obras de la carne. ¿Cuáles son estas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también yo ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vamos a ver un grupo de versículos que nos van a ayudar a responder el hecho de que si conocemos o no a Dios. Y aquí nos dicen dos cosas importantes. Manifiestas son las obras de la carne. La carne, dice la Biblia, se opone al espíritu. Por supuesto que sí. Y estos, los que manifiestan estas obras de la carne, no heredan el reino de los cielos. ¿Ustedes creen que si conocemos a Dios heredaremos el reino de los cielos? Por supuesto que sí. Así que conocer a Dios está en contra de las manifestaciones de la obra de la carne. Podemos ir entendiendo.
Y por favor, en sus Biblias marquen estas cosas, porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y vayamos pensando y autoanalizándonos. En mí hay iras, en mí hay contiendas, hay disensiones, hay herejías, hay enemistades, pleitos, tengo celos del progreso de mi hermano, de mi hermana. Vayamos analizándonos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 20. Miren lo que dice. Pues temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, insidias, murmuraciones, presunciones y desórdenes generales, como los que hemos visto en el versículo anterior. No, esto no es casualidad. En más de una ocasión el apóstol Pablo está hablando de estas cosas. Qué interesante. ¿Qué más? 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y vayamos respondiendo esa pregunta primera en nuestra mente. ¿Hay esto en nosotros? La Biblia dice que si hay estas cosas en mí, yo no soy espiritual, soy por ende carnal y me adelanto. Por ende no conozco a Dios. ¿Vamos entendiendo este asunto? El conocer a Dios, entonces, vamos entendiendo, mis hermanos, no es asunto teórico. No es un asunto para tener que hablar o que compartir o enseñar. Mis hermanos, el conocer a Dios es un asunto de vida y de testimonio, de buen testimonio, por ende. ¿Vamos entendiendo este asunto? ¿Sí? ¿Puedo ver sus manos? ¿Vamos entendiendo esto? Amén, alabado sea el Señor. Y por favor, que oraciones silenciosas vayan elevándose ahora. Oraciones silenciosas vayan elevándose ahora para pedir ayuda para que el Señor pueda en verdad transformar nuestra vida y nos ayude a conocerle. Y para que este mensaje pues pueda calar profundamente en nuestras mentes y corazones. Jeremías capítulo 9 versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y cada uno engaña a su compañero y no habla verdad. ¿Sí? Mentiras. Enseñaron su lengua a hablar mentira y se ocupan de hacer perversamente. ¿Sí? En esta palabra perversamente podemos encontrar toda la descripción que hemos visto del apóstol Pablo acerca de los frutos de la carne. ¿Qué más? Versículo 6. Tu morada es en medio de engaño. Y miren, allí lo puse de negrita y lo pueden leer. De muy engañadores, ¿qué cosa? No quisieron, ¿qué cosa? Conocerme. Y aquí podrían decir ustedes, pero aquí se está hablando solamente en contra de un mandamiento. Un mandamiento dice, no mentirás. Pero aquí habla acerca de la mentira. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 2, versículo 10? Que si faltamos a un punto de la ley, hemos violado ¿qué cosa? Díganlo ustedes. Toda la ley, mis queridos hermanos, pecados habidos y por haber, por la infracción de un solo punto de la ley. ¿Qué cosa? De muy engañadores, por violar este mandamiento que dice, no mentirás. ¿Qué cosa? No conocieron, no quisieron. Y esto me encanta, queridos hermanos, porque esto es profundo. No solo que no conocieron a Dios, dice el texto, porque no dice no conocieron a Dios, dice no quisieron. No hubo voluntad, no hubo deseo, no hubo decisión de conocer a Dios. ¿Se entiende este asunto? ¿Qué es lo que debe haber en nosotros para poder llegar a conocer a Dios? Desear en verdad conocerle. Porque aquel que llama, ¿qué cosa?
se le abrirá. ¿Sí? Aquel que busca, ¿qué más? Hallará. Si buscas al Señor de todo corazón, ¿crees que le hallarás? Está escrito y así está prometido. ¿Hay deseo en nosotros de conocer a Dios? ¿Puedo ver sus manos? ¿Tienes el deseo de conocer a Dios? Amén, alabado sea el Señor. Yo también estaré orando, elevando oraciones silenciosas por esto. Así que estamos viendo entonces la relación entre lo que es la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, el andar en los caminos, estatutos y preceptos del Señor, que es la Torah de Dios, con el hecho de que conocer a Dios. Y si no me entienden lo que acabo de decir, pues en el desarrollo del mensaje se va a entender más claramente. Ahora, después de ver esto, para podernos evaluar y analizar, yo creo que a estas alturas ya tenemos una respuesta con respecto a que si conocemos, ¿sí?, o no a Dios. Y este asunto necesitamos tratarlo con el Señor. Amén. Vamos a ver ahora qué pasa, qué es lo que dice la Biblia acerca de los que no conocen a Dios o no quieren conocer a Dios. Salmos capítulo 79, versículo 6. Dicho sea de paso, hermanos, esto no lo vamos a leer en el sentido de causar miedo o temor, ¿sí? Dios no obra así, de esa manera. La bestia sí obra así, de esa manera, imponiendo, ¿sí? Con la fuerza. Dios nunca obra así, ¿ok? Pero está escrito y está para nuestro saber y nuestro entender lo que vamos a leer ahora. Salmo 79, 6. Dice: derrama tu ira sobre las gentes. ¿Qué? ¿Es importante llegar a conocer a Dios? ¿Sí o no? ¿Es vital? ¿Sí o no? Mis hermanos, tu salvación y mi salvación depende del asunto de conocer a Dios o no. ¿Puedes entenderlo? Puedes abrir hoy tu corazón y tu mente y puedes pisar tierra y darte cuenta de esa situación. No es casualidad que el Señor haya permitido que estas campañas se llamen "Es tiempo de conocer a Dios". Porque buscamos y deseamos, ¿qué cosa? Salvación, vida eterna. La ira de Dios descenderá, se derramará sobre la gente que no conoce a Dios y sobre los reinos que no invocan su nombre. Jeremías capítulo 10, versículo 24. Esto me pareció interesante y lo pongo aquí, queridos hermanos, como un hecho interesante para poder diferenciar entre el asunto del juicio y del furor de Dios. Miren lo que dice Jeremías 10, 24. Castígame, oh Jehová, mas con juicio. Y miren lo que dice: no con tu furor, para que no me aniquiles. Qué interesante. ¿Los juicios de Dios van a ser derramados, sí o no, sobre la tierra? ¿Y qué intención tendrá Dios de derramar sus juicios? El juicio, la palabra de Dios menciona, el castigo del Señor a través de su juicio no es para aniquilar. Esto lo puse aquí como un asunto interesante y curioso para resaltar, ¿sí? Así que lo añadí al mensaje. Y el furor de Dios, ¿sí? Ustedes saben cuándo va a ser derramada la ira de Dios, el furor del Señor. Este sí tiene el propósito de ¿qué cosa? De aniquilar. Qué interesante. Les doy este dato. Continuamos con este mensaje. Jeremías 10:25, miren lo que dice: derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen. Nuevamente se repite la idea. Y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, le devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Qué interesante. Los que no conocen a Dios son enemigos del pueblo. Qué interesante. Los que no llegan a conocer a Dios no forman parte del pueblo de Dios.
¿Es importante conocer a Dios? ¿Es vital conocer a Dios? ¿Estamos predicando un tema de salvación? Por supuesto que sí, mis queridos hermanos. Por supuesto que sí. Esto es un asunto de salvación. El pueblo de Dios conoce a Dios. Los enemigos del pueblo de Dios no quieren ni conocerán a Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 5, 1 al 6. Y con el escrito está, vamos a ir o a empezar a redondear el mensaje. Efesios 5, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: sed pues seguidores de Dios como hijos amados, y andad en amor. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos? ¿Sí? El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es ¿qué cosa? Y hay un mandamiento que dice: no mentirás. ¿No es cierto? Y hemos leído que los que son mentirosos y engañadores, ellos no quisieron ¿qué cosa? Conocer a Dios. Y qué interesante menciona aquí que los seguidores de Dios como hijos de Dios amados y andan en amor. Y dijimos ya, lo mencionamos, que hay una relación entre lo que es amar a Dios y conocer a Dios. Y esto lo estamos empezando a ver. Y sigue diciendo el versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras obscenas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí hay una serie de cosas para destacar, pero pertenecen a otro mensaje. Y vamos a continuar, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿qué cosa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y este versículo está, queridos hermanos, para ligar justamente el hecho de el amar a Dios y al prójimo en contra del asunto de la desobediencia a Dios, a su ley. Y recordemos, queridos hermanos, que la ley de Dios es el carácter, y dice la sierva del Señor, el carácter expreso del Padre y del Hijo. Esto lo dice la sierva del Señor. Esto es la ley, estos son los mandamientos de Dios. Esto es demasiado y muy interesante. Así que la ira de Dios, dice, viene por estas cosas. ¿Recuerdan que era? El juicio no era ¿para qué? ¿Recuerdan eso? El juicio no era para aniquilar. El furor del Señor sí viene para aniquilar. ¿Y qué dice la parte final de este versículo que acabamos de leer? La ira de Dios, dice, por estas cosas la ira de Dios, ¿no?, viene sobre los hijos de desobediencia. Los violadores de los mandamientos de la ley de Dios. Aquellos que rechazan el carácter expreso del Padre y del Hijo. ¿Podemos decirlo de esa manera? Porque eso es la ley de Dios. Pero ¿en qué sentido lo rechazan? No lo quieren hacer, ¿qué cosa? Propio. Para conocer a Dios, por ende, amar a Dios y amar a su prójimo. Este versículo de Jeremías 31 al 34 es conocido como el Nuevo Pacto. Pero es un versículo importante, no solo para este mensaje, sino también para poder tener claro en nosotros cómo es que llegaremos, o el pueblo de Dios llegará
a conocer a Dios. Dice Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y ahora viene lo interesante. El 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué cosa es? Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. En otras versiones dice mentes, ¿no es cierto? Daré mi ley en sus entrañas, en sus mentes, y las escribiré. ¿En qué cosa? En sus corazones. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo es que Dios quiere escribir en mi corazón su ley? ¿Qué significa este asunto? Mis queridos hermanos, ¿qué significa este asunto? Hay una cita de la sierva del Señor que no tengo ahora para presentarles, pero dice lo siguiente, que Cristo era tanto la ley como el evangelio. Y escuchen bien, Cristo es tanto la ley como ¿qué? El evangelio. Jeremías 31 me dice que Dios va a dar su ley en mi interior. La va a escribir en mi corazón. ¿Qué cosa? ¿Va a poner letras? ¿Va a abrir aquí? ¿Va a poner letras? No. Porque la letra mata, mis queridos hermanos. ¿Qué cosa vamos a recibir? La letra mata más que cosa. Amén. El Espíritu vivifica. Eso es escribir la ley de Dios en mi corazón. Eso es que la ley de Dios es... dará el Señor su ley en nuestras entrañas, en nuestra mente. La escribirá en nuestros corazones. La letra mata, el Espíritu vivifica, mis queridos hermanos. No va a poner letras aquí en Carlo Cabello. No como un tatuaje, ni en el interior tampoco, en la carne viva. No, Él pondrá su espíritu vivificante. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, el postrer Adán, ¿qué cosa? El postrer Adán es ¿qué? Espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Y quién es el postrer Adán? Cristo, que a su vez es ley y el evangelio. ¿Se puede ir entendiendo qué significa conocer a Dios, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo qué significa llegar a conocer a Dios? Y nos falta leer una parte más. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, el 34. Cuando Dios haga estas cosas, ¿sí? Y me adelanto a decir esto. Cuando Cristo esté en nosotros, miren lo que dice el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y ahora sí recuerda todos los dichos acerca de Cristo, que nadie conoce al Padre, sino aquel que vino, salió del Padre. Este es el que le da ¿a qué? A conocer. ¿Y cuál es otro dicho de Cristo? Nadie viene al Padre sino por mí. Soy el único camino que lleva al Padre. Nadie conoce al Padre, solo el Hijo. ¿Qué mejor forma de conocer a Dios? Sino que teniendo aquel que es el único que lo puede dar a conocer. ¿Se entiende? ¿Se entiende, mi hermano? ¿Mi hermana? Alabado sea el Señor. ¿En qué se resume el hecho de conocer a Dios? ¿En qué se resume el hecho de conocer a Dios, queridos hermanos? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿En qué se resume el hecho de llegar a conocer a Dios, querido hermano y hermana? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Se entiende este asunto? Esto no es un asunto de teoría.
Esto no es un asunto doctrinal así, mis hermanos. Esto es un asunto de vivencia. Esto es un asunto real. No es un asunto filosófico. Esto ocurrirá así como el Señor lo ha determinado. Este es el misterio que estaba encerrado, y el Señor no se lo dio a los sabios y se lo dio a los niños. Esto era lo que era locura para los griegos y tropiezo para los judíos. ¿Quién? Cristo. Los mismos discípulos no podían comprender, dice la sierva del Señor, cómo Cristo se manifestaría a ellos y sería invisible al mundo. Ellos no habían comprendido la manifestación espiritual de Cristo. La letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y quién es el que nos vivifica? Alabado sea el Señor. Cristo nos da vida. Cristo nos vivifica. Por ende, Él es el espíritu vivificante, el postrer Adán. Amén. Esto que acabamos de ver, se junta en lo que menciona Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer hasta el 16 y parte por parte, ¿ok? Y luego vamos a ver unas citas del espíritu de profecía. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 16. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Es tuyo el amor? No. El amor es inherente a nosotros los seres humanos. La Biblia dice que nuestro corazón va de continuo hacia hacia el mal. ¿Es qué cosa? Perverso. Es malo. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo que somos tú y yo. ¿Sí? Sin Dios. ¿Se entiende? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. ¿Y qué cosa? ¿Qué? Conoce a Dios. El que no ama. ¿Podemos leerlo juntos? Y decirlo juntos. El que no ama, ¿qué? No conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué tremendo dicho. Habíamos mencionado el hecho, el primer versículo que vimos, que dicho sea de paso también es Primera de Juan capítulo 4. El asunto del amor estaba relacionado con el conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el que no ama no conoce a Dios. Pero esto se manifiesta también, y lo vamos a ver, que aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo, el tal es ¿qué cosa? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Y aquel que era mentiroso, dice, o los que mentían, dice, no quisieron, ¿qué cosa? Conocer a Dios. Qué interesante. La siguiente diapositiva, Primera de Juan capítulo 4, 9 al 12. Estamos siguiendo la lectura solamente. En esto se mostró el amor de Dios, se manifestó para con nosotros. ¿De qué manera? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora voy a hacer una pausa aquí. Porque cada vez que hemos leído que el Padre envió al Hijo, viene a nuestra mente el hecho de que Cristo vino a nacer como un niño indefenso aquí en este mundo. ¿Sí? ¿Eso viene a nuestra mente rápidamente? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero vamos a leer ahora que no es y no lo tengo en diapositivas, pero tenemos nuestras Biblias, ¿amén? Tenemos nuestras Biblias. Vamos a ver ahora que no es solo la única vez que el Padre envía al Hijo. Dice, Él ahí al mundo. Y leo nuevamente el versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Aquí no está diciendo... Y luego menciona en el 10 una cosa más específica, pero voy a leer ahora, y les invito a abrir sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 26.
es un versículo que me encanta. Hechos 3:26. Y leyéndolo, vamos a hacer una línea de tiempo en nuestras mentes, ¿ok? Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo que resucitado a su Hijo Jesús. Ok, en nuestra línea de tiempo mental vamos a poner un punto, y ese punto es la resurrección de Cristo. El Padre resucita al Hijo. Se supone que un punto anterior a este es que Cristo muere, ¿no es cierto? Y un punto posterior a este es que el Hijo va a la diestra, asciende a la diestra del Padre. Esto las Escrituras lo mencionan, ¿sí o no? Amén. Muy bien. Teniendo en cuenta este contexto, entonces leemos nuevamente. A vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Y yo les pregunto, ¿qué enviar del Padre al Hijo es este? Y por favor, no me digan cuando nació de María. ¿Y saben por qué? Si han hecho su línea de tiempo mental y han puesto el punto allí, que después de resucitar el Padre al Hijo, el Padre vuelve a hacer ¿qué cosa? ¿Qué? Allí en la parte de atrás no escucho. ¿Qué? ¿Qué cosa, hermano Alexis? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Después que el Padre resucita al Hijo, el Padre vuelve a enviar al Hijo para bendecir, ¿qué cosa? Para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Así que cuando leemos primera de Juan capítulo 4, el versículo 9, y cuando dice Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, no solamente por el hecho de haber nacido de María, sino que también el Padre vuelve a enviar al Hijo después que Cristo muere, resucita y asciende al cielo. El Padre le envió. ¿Cuál es esta? La otra manifestación de Cristo, la invisible para el mundo, para que se pueda cumplir su promesa de estaré con vosotros hasta él. No os dejaré huérfanos, vendré a... Alabado sea el Señor. ¿Se entiende este asunto? Así que por favor, tengan en cuenta este otro enviar del Padre al Hijo. Dice el versículo 10, y aquí menciona obviamente una parte directa. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por supuesto, esto tiene que ver ¿qué? Con la primera venida de Cristo, para vivir como hombre y entregar su vida, el divino, humano, Hijo de Dios. Versículo 11, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Y por qué yo tengo que amar? ¿Y por qué yo tengo que amarte y tú me tienes que amar? ¿Por qué si somos parte del pueblo de Dios tiene que haber este vínculo de amor? ¿Por qué? Porque el Padre ha enviado al Hijo, pues. ¿Se entiende? Esta es la razón para que tú y yo nos podamos amar. El Padre ha enviado ¿a qué? Al Hijo, para que sea, ¿qué cosa? Proposición para nuestros pecados, pero también ten en cuenta ese otro enviar del Padre al Hijo. Después de haber muerto, resucitado y ascendido al cielo, ¿el Padre qué? Le envió ¿para qué? Para bendeciros al convertiros cada uno de su maldad. Alabado sea el Señor. Versículo 12. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Si nos amamos unos a otros, ¿qué cosa? ¿Para qué envió primero? ¿Para qué envió el Padre al Hijo? Para que podamos nosotros, ¿qué cosa? Amarnos, ¿sí? Para propiciación por nuestros pecados, para bendecirnos. Hechos capítulo 3, versículo 26. Al convertirnos cada uno de nuestra maldad. Y así dice, si nos amamos unos a otros, ¿sí? Miren, el Padre ha enviado al Hijo. Si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, nos amamos. Entonces, ¿qué significa? Dios
permanece en... alabado sea el Señor. Y ahora vamos a entender una parte de lo que dice Juan capítulo 14. ¿Sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo vendré a vosotros, me manifestaré a vosotros. Y luego dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y luego dice, vendremos a vosotros. Vendré a él, perdón, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién? Será amado también, dice, aquel que guarde los mandamientos será amado por mí, Padre. Entonces vendremos a él y haremos morada con él. Qué interesante. El Padre morando en el Hijo en, ¿qué cosa? Así Dios permanece en nosotros. ¿Por qué no de otra manera? Porque tú y yo hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por esto el plan de salvación puesto a correr y puesto a rodar para que Cristo cumpla esta función como la escalera. Y así sea Él nuestro abogado e intercesor e intermediario para con Dios, pero también sea intermediario para el Padre, porque la escalera no solo sube, mis hermanos. Hemos visto este asunto de la intercesión de Cristo como para poder llegar a Dios, pero pocas veces lo hemos visto, el hecho que la escalera también baja, y es el Padre viniendo ¿a qué? Y solo a través y por medio de Cristo. Para eso envió el Padre al Hijo y le volvió a enviar, y hoy, si tú quieres, está en ti. El Hijo está en ti, y si el Hijo está en ti, el Padre que mora en el Hijo está en ti. Amén. Los versículos 13 al 16, 1 Juan capítulo 4, versículo 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿De qué manera sabemos que permanecemos en Dios? Y Dios en nosotros. ¿De qué manera? En que nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Y allí yo puse para vuestro estudio Hechos capítulo 2, versículo 33, bueno, ahí me faltó poner el versículo, y Hechos 3, 26. Esto para que ustedes puedan estudiarlo y meditarlo. De esta manera sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu, mis hermanos, de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo y nuevamente para ser el Salvador del mundo. Y por favor, nuevamente, cuando lean este versículo que el Padre envió al Hijo, no solamente tengan en su mente el hecho de que Cristo nació de María, sino el hecho que después de morir y resucitar y ascender al cielo, el Padre volvió a enviar al Hijo. Amén. Versículo 15, todo aquel que confiese, y esto es importantísimo, que Jesús es ¿quién? ¿Otro Dios? El Hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estoy leyendo bien? ¿Lo puedes revisar en tu Biblia? Quizás esté en una versión equivocada. ¿Dice esto? ¿Sí? ¿Así dice? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice así. Créelo entonces y predícalo. Que el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y ahí puse entre paréntesis, esto nos hace ser testigos verdaderos de Cristo. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hay unos versículos que me faltaron colocar. Y es aquel versículo que menciona que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es?
Mis hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera de poder en verdad amar. ¿Y por qué? Por el hecho que Dios ha escrito su ley en tu mente y corazón. Esto es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Para eso el Padre envió al Hijo. Esto es un asunto en verdad de llegar a conocer ¿a quién? A Dios. Y ahora vamos a ver, porque es necesario ver unas citas del Espíritu de Profecía. Para poder conocer a Cristo y el carácter de Cristo. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el único que vino a mostrar y a dar a conocer al Padre. Él era la imagen del Dios invisible, era Cristo. Y vamos a apreciar ahora el carácter de Cristo. ¿Y por qué en este mensaje necesitamos apreciar el carácter de Cristo? Porque vamos a volvernos a analizar. Porque estoy seguro que la experiencia cristiana que hasta ahora teníamos estaba equivocada. Estoy seguro que hasta ahora la forma de comportarte, entre comillas, cristianamente no era la correcta. ¿Y saben cómo sale a relucir esto? Cuando estamos ante la presencia de Cristo. Y vamos a evidenciar su carácter. Camino a Cristo, la página 12, el párrafo 1, dice lo siguiente. Jesús no suprimía una palabra de verdad. ¿Y qué dicen todos? Amén. Claro que sí. Yo no tengo pelos en la lengua, por eso digo las cosas como son, porque así son y punto. No me importa el resto, lo que piensen o lo que digan o cómo reaccionen. No me interesa. ¿Hemos escuchado personas así? Jesús no suprimió, pero este es tu maestro. Si Cristo es tu maestro, presta atención a esto. Jesús no suprimía una palabra de verdad. ¿Pero qué? Pero siempre la expresaba con qué. Cristo en ti, ¿qué tiene que producir? No hay otra manera. Y si no sabes decir la verdad con amor, es porque necesitas más de Cristo. No te juzgo, porque yo también necesito de Cristo. Amén. Pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Y hago un alto aquí y abro un paréntesis. ¿Cuántos nos hemos imaginado la figura de Cristo cuando Él reprende y echa a los comerciantes en el templo? Y diciendo, no, ustedes han hecho, no, esta casa, la casa de Dios, una cueva de ladrones. Fuera de aquí. Y con un látigo en la mano. ¿No hemos visto acaso en nuestra mente y nos hemos hecho imaginación de un rostro furioso de Jesús? Y ¿nos hemos imaginado, sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Qué dice la sierva del Señor con respecto a cuando Él pronunciaba? Dice, cuando Él pronunciaba o profería sus penetrantes reprensiones, las más duras y fuertes. ¿Qué cosa? Lágrimas, dolor, velaban su voz. ¿Puedes ver ahora la diferencia entre ti y Cristo? ¿Puedes verla, mi hermano? Hermana, ¿conoces en verdad a Dios? ¿Conocemos en verdad a Dios?
Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle a él, que era el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Este era el carácter de Cristo. Y vuelvo y repito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es lo que la inspiración menciona acerca de cómo era Cristo. ¿Se espera menos de nosotros? Pero acuérdense, tú no puedes y yo tampoco, porque todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. El Señor debe producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se entiende ese asunto? ¿Qué necesitas entonces? Imitar en verdad a Cristo. Y para poder imitar a Cristo no necesitas otra cosa. No necesitas de otro, sino solo a Cristo en ti. ¿Se entiende? Alabado sea el Señor. Miren lo que dice Obreros Evangélicos en la página 55, el párrafo 4. Este es un testimonio precioso, me encanta. Yo no quería que ustedes se lo pierdan. Juan el Bautista, en su vida en el desierto, fue enseñado de Dios. Él estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza. Bajo la dirección del Espíritu Divino, estudiaba los rollos de los profetas. De día y de noche, hermano, esto que está en negrita es lo que tú y yo tenemos que hacer para que se forme la imagen de Cristo en nosotros, porque eso sucedió con Juan el Bautista. Juan el Bautista, de día y de noche, Cristo era su estudio, su meditación, hasta que su mente, su corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión. ¿Llenos de quién? ¿Cuál era esa gloriosa visión? ¿Llenos de quién? No los escucho. Mis hermanos, lleno. Juan el Bautista estaba lleno de Cristo. Cristo era su estudio, su meditación, hasta el punto de que su mente, su corazón y su alma quedaron llenos de Cristo. Ese es tu trabajo y el mío. Esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que el resto de cosas sean ¿qué? Añadidas. Él miraba al rey. Juan el Bautista miraba al rey, a Cristo en su hermosura, y perdía de vista al yo. Cuando miramos a Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando miramos a Cristo? Alabado sea el Señor. Vencemos la raíz del pecado en nosotros, que dice la sierva del Señor, que del egoísmo y del orgullo proceden todos los pecados habidos y por haber. ¿Cómo vencemos el pecado? Contemplando a Cristo, meditando de Cristo, estudiando a Cristo, al punto de que somos llenos de Cristo. Entonces vencemos el orgullo y el egoísmo en nosotros. ¿Se entiende este asunto? ¿Hay esperanza? Claro que sí. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Qué más dice la sierva del Señor? Contemplaba la majestad de la santidad y se reconocía ineficiente e indigno. Debía declarar el mensaje de Dios. ¡Qué tremendo! Había de subsistir en el poder y justicia de Dios. Estaba listo para ir como mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había considerado, ¿qué cosa? Lo divino. Podía estar sin miedo en la presencia de los monarcas terrenos, porque con temblor se había postrado ante el Rey
de Reyes. Un ejemplo a imitar. Así podemos vencer el pecado que hay en nosotros. Así dejamos de ser carnales para ser transformados y ser, ¿qué cosa? Espirituales, participantes de la divinidad, de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Esto es maravilloso, mis hermanos, y es un trabajo que tú y yo necesitamos conocer. ¿Cómo no podremos conocer a Dios? Camino a Cristo, página 71, el párrafo 2. Esta es la penúltima cita. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos. Este subtítulo le puse yo, por si acaso. ¿Ok? No vayan a pensar que es de la inspiración. ¿Ok? Pero vamos a ver. Leyendo, vamos a ver que en verdad así no podremos conocer a Dios. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. ¿Qué es lo que quiere? Romper tu comunión con Cristo. No le permitas, cógete de tu Salvador. Valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. ¿Qué cosa? Nuestras propias faltas o las de otros. Nuestras imperfecciones o las del otro. Mira cómo anda, mira dónde vive, mira lo que come, mira cómo se viste, y mira, y hasta nosotros mismos dice: ay, soy un tremendo pecador. No sé si a ti te ha tocado personas así, que constantemente están en lo mismo y no vemos avances espirituales, no vemos victorias espirituales. ¿Por qué? Porque no hay una íntima relación con el Señor. Mirándonos a nosotros mismos, dejamos de ver a Cristo. Mirando al prójimo, dejamos y perdemos tiempo en lugar de ver a Cristo. ¿Se entiende? ¿Qué más? Con demasiada frecuencia logra que muchos realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios se detengan en sus propios defectos y debilidades. No pases tiempo mirando tus defectos y debilidades y separarlos así de Cristo. Espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestras almas y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquella vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. De esta manera, queridos hermanos, mirándonos a nosotros mismos y mirando a nuestro prójimo, no podremos conocer a Dios. Por ende, no seremos transformados, no heredaremos el reino de los cielos. Y la última cita que tenía para compartirles. Esto es un trabajo que necesitamos hacer. Camino a Cristo, página 70, párrafo 1 y 2. Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Esto es el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es el conocer a Dios. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esto es, mis hermanos. ¿Qué más? La vida en Cristo es una vida de reposo.
Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. ¿Y qué es esto? Ser transformados a la semejanza de Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La imagen de Cristo formado en nosotros. Esto, mis queridos hermanos, es conocer a Dios. Y esta es la forma de poder conocerle. Espero en el nombre del Señor que este mensaje cale profundo en vuestros corazones y sirva realmente para hacer un alto a nuestra experiencia cristiana. Experiencia, no sé si de victorias o de fallas continuas, no lo sé, pero algo sí te digo en el nombre del Señor. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza de vida eterna. Así que busca a Cristo. Él quiere hacer en tu vida lo que tú quisieras, pero por la imposibilidad de la carne y por el pecado no lo puedes hacer. ¿Cuántos en esta noche quisieran entregar sus cargas al Señor? ¿Cuántos en esta noche quisieran decirle: Señor, hasta hoy no te conocí, pero ahora no solo sé que te puedo conocer, sino también sé cómo conocerte? ¿Podemos decirle esto en el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Mis queridos hermanos, solo Cristo en nosotros produce esto en nuestras vidas. Así que, ¿qué esperas? Ven al Señor Jesús y Él hará de tu vida, según su voluntad, grandes proezas y maravillas para el reino de los cielos, para salvación de muchos, cosas que tú mismo no te imaginaste hacer. Puesto en las manos del Señor, estas cosas fluirán en ti de manera natural y podrás ser un instrumento útil para la obra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y un feliz resto de sábado.